El Concilio de Nicea. Líderes de iglesias querían deshacerse de otra grande verdad de la iglesia, y Constantino quería desarrollar su plan de mezclar el paganismo con la cristiandad. Así pues, en el año 325 después de Cristo, organizó un concilio en Nicea. Porque esto, como jefe militar, sabía muy bien que así tendría un dominio total, sin necesidad de guerras. En aquel concilio, Jesús fue declarado ser un Hijo eterno con el Padre y el Espíritu. Un segundo concilio en el año 381 después de Cristo, estableció la doctrina de la Trinidad por ley. El bautismo en agua también empezó a llevar una fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia no dice en ninguna parte que hay más de una persona en el puesto de Dios. No hay ninguna explicación sobre los términos de la Trinidad en la Biblia. Por ejemplo, el Hijo Eterno, Dios el Hijo, y la segunda persona en el puesto de Dios. Este concilio mandó a la Iglesia a los tiempos oscuros, un periodo de 1200 años en el cual la Iglesia se volvió tan corrupta que la verdad fue escondida. Todos tenían que creer en la Trinidad o ser considerados heréticos. Motivos por lo cual muchos que no aceptaban la doctrina de la Trinidad, fueron condenados a torturas y la muerte, acusados de herejía. La Iglesia fue convertida en una iglesia del Estado, soportada y controlada por el Imperio Romano. Ella misma se llamó la Iglesia Católica. La Iglesia después fue dividida y la capital fue movida a Roma. Estas dos divisiones formaron la Iglesia Greca Ortodoxa y la Iglesia Romana Católica. Papas, monasterios, adoradores de ídolos, adoración a la Virgen María, el purgatorio, la transubstanciación, confesionales e indulgencias, todas empezaron a ser parte de la Iglesia desde el año 325 al 1517 DC. La Iglesia apóstata continuó hasta que un pequeño rayo de luz empezó a brillar en el año 1517. La Reformación empezó el viaje de vuelta a Pentecostés. Por 1200 años era una iglesia apóstata que lanzó el mundo a la Edad Oscura. Nadie podía reformar la iglesia. Doctrinas falsas se estaban agregando cada vez que era oportuno. Pero ahora, poco a poco, paso a paso, Dios estaba dirigiendo la iglesia otra vez, hacia la experiencia que los creyentes habían recibido en el día de Pentecostés. La profecía de Isaías estaba cumpliéndose otra vez. Porque mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28, 10, 12. Martín Lutero, un monje católico, dio el primer rayo de luz a la iglesia oscurecida. Él leyó que el justo vivirá por fe. Se dio cuenta de que el hombre no se salva por sus obras sino por fe. Escribió 95 puntos sobre sus ideas sobre las indulgencias de la Iglesia Católica, y las martilló a la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de 1517. Las indulgencias eran como frases que la iglesia daba, diciendo que uno estaba libre de castigos de pecado cuando uno pagaba cierta cantidad de dinero. También uno podía obtener estas clases de perdón para parientes o amigos que habían muerto y pasado al purgatorio, y de esta manera pasar menos tiempo en su parte de purificación. Enseñó que la Biblia era para todos, y que la salvación era por fe en Cristo, y que todos deberían ser permitidos a orar. Los seguidores de Lutero guardaron las creencias de la doctrina trinitaria, donde había 3 personas en un trono o puesto de autoridad, y también el bautismo de niños por medio de rociarlos con agua. Juan Calvin se lanzó a una tarea más activa, y organizó las iglesias con presbíteros locales, observando la comunión como memoria de los sufrimientos y muerte de Jesucristo. El rey Enrique VIII de Inglaterra se opuso a la Iglesia Católica y fue excomunicado por el Papa y fue hecho el líder de la Iglesia de Inglaterra. Los protestantes de Europa estaban divididos entre 3 grupos: los luteranos, seguidores de Lutero; los presbiterios, seguidores de Calvin; y los anglicanos, seguidores de Enrique VIII. Juan Smith no estaba satisfecho con la Iglesia de Inglaterra, y se juntó con un grupo separatista, y empezó a bautizar por inmersión, que fue el comienzo de la Iglesia Bautista. Juan Wesley trajo un gran avivamiento a Inglaterra, y enseñó la santidad y conversión genuina. Wesley fue uno de los fundadores de la Iglesia Metodista.